Una vez más, buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En este día vamos a abrir la palabra, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Abra su Biblia, por favor, en este pasaje. Capítulo 4, versículo 12, Primera de Pedro. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pedro de la siguiente manera. Escuche lo que dice. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. En este momento, Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Señor, te agradecemos la bondad infinita que tienes para con nosotros. Gracias, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Sabemos, Padre, que tu amor sobre nuestra vida es grande. Sabemos, Señor, que tu provisión sobre nuestra vida es grande. Y hoy te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Señor, te pedimos que ahora nos des de tu palabra, que tu palabra nos ayude a entender, que tu palabra nos ayude a que podamos nosotros continuar, seguir adelante en una plena confianza para contigo. Gracias. Recibe la honra y recibe la gloria de parte de nuestra vida. Gracias. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Pregunta: ¿por qué ha venido esto a nuestra vida? No es una pregunta de reclamo en el ¿por qué me sucede esto, Dios? No, es una pregunta de reflexión. ¿Por qué ha venido esto a nuestra vida? El apóstol Pedro, en este pasaje del capítulo 4, versículo 12, nos dice: amados, dice, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviese aconteciendo. El apóstol Pedro, en este pequeño pasaje, nos explica ese fuego de prueba que estamos pasando y nos dice que no debemos nosotros de sorprendernos. Nos dice que no debemos de extrañarnos, como si algo nos estuviera pasando para extrañarnos o para sorprendernos. ¿Por qué ha venido esto a mi vida? Cuando estamos pasando por angustia, por prueba, por aflicción, por enfermedad, en nuestra vida, lo más normal es preguntarnos la causa o el porqué de las situaciones que estamos enfrentando. Estamos pasando por un problema, inmediatamente, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto? Y empezamos a darle vuelta a nuestra cabeza. ¿Qué fue lo que hice mal para acarrear esto que tengo o que me ha acontecido? Pero lo mejor que podemos hacer es buscar la respuesta de la palabra de Dios o de la palabra de nuestro Señor, pues en ella encontramos la luz que nuestro Dios nos ha dejado para que nosotros podamos, cuando lleguen los momentos de oscuridad a nuestra vida, poder estar firmes, poder seguir adelante, poder estar preparados para cualquier acontecimiento que llegue a nuestra vida. Vamos a ver la respuesta por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Por qué? Número 1, Job, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Mire lo que dice la palabra de Dios. La respuesta a la pregunta del por qué ha venido esto a mi vida. Job, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra,
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Número 1, ¿por qué ha venido esto a mi vida? Porque las angustias, las aflicciones, los problemas, las enfermedades son parte natural de la vida y del mundo en el que estamos viviendo. Es algo natural por el cual todos vamos a pasar. Tenemos que entender que vivimos en un mundo contaminado por el pecado. Un mundo que va de mal en peor. Está contaminado por la maldad, por la injusticia, y aún nuestra vida misma sufre los efectos del pecado cada día. Enfermedades, problemas, situaciones adversas, hasta la misma muerte. No quisiéramos enfermarnos. ¿O usted quisiera enfermarse? No quisiéramos enfermarnos, ni tampoco quisiéramos que las personas que amamos se enfermen. Pero tenemos que entender que las enfermedades son parte de las consecuencias del pecado que hay en nosotros. Son parte de nuestra naturaleza carnal. Asimismo, podemos sufrir injusticias. Podemos enfrentar las consecuencias de vivir en un mundo que está bajo la influencia del mal, del maligno, y más aún en los tiempos que hoy estamos viviendo. La forma de vida, de cómo muchas personas están viviendo o llevando su vida, y más con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cada día está más cerca. Se aproxima. Escuche 2 Timoteo 3, del 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Escuche lo que dice este pasaje. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos que estamos viviendo, estos últimos días. Dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y esos hombres amadores de sí mismos, dice que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, ¿quién se identificó con toda esta lista? De los que estamos aquí. Es una lista larga la que da el apóstol Pablo. Es una lista en la cual nosotros debemos de pensar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Dónde andamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué practicamos? ¿Qué estamos observando? Debemos de tener cuidado, porque este mundo va de mal en peor y nosotros cada día estamos acarreando más problemas a nuestra vida. Y entonces, ¿por qué me está sucediendo esto que me está pasando? Ahora, ¿cómo tenemos que enfrentar las aflicciones, los problemas, las enfermedades, que son parte natural de la vida y del mundo en el que estamos vivos? ¿Cómo tenemos que enfrentarlos? De dos formas. Primero, con confianza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo y su victoria está disponible para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan 16:33. Escuche lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16,
versículo 33. La palabra del Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesucristo, tengan paz. Debemos de enfrentar las situaciones que llegan a nuestra vida con confianza, para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener en el mundo? Es lo que nos da, es lo que nos acarrea. Desde la casa que compramos, el carro que compramos, la ropa que compramos, es lo único que nos atrae o nos acarrea aflicción. Porque vemos un pantalón talla 32 y no nos queda. Y empezamos a ser afligidos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Su victoria está disponible para cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentar las situaciones difíciles? Con confianza. Número 2, con esperanza. Sabiendo que a pesar de lo que vivimos en este mundo, para nosotros hay una vida mejor en la cual ya no habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Escuche lo que dice. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Escuche lo que dice. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a pasar? Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa aflicción del seguro social ya pasó. Las primeras cosas pasaron. Cuando estemos delante del Señor, gozando, disfrutando de lo que Él está preparando para nosotros, va a ser diferente. Aquí hay que soportar todavía aflicción. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él no miente, Él no engaña, Él no defrauda. Si así lo dice, son palabras verdaderas y se van a cumplir. Las primeras cosas van a pasar y vamos a pasar a un lugar especial. Por eso debemos de enfrentar estas situaciones que estamos pasando con esperanza, con confianza, porque Cristo está con nosotros. Y está para proveernos, para ayudarnos, está para cuidarnos, nos sostiene, nos guía, nos encamina y podemos sentir su presencia diariamente en nuestra vida. Número 2, ¿por qué ha venido esto a nuestra vida? Lucas 22 del 31 al 32. Lucas 22 del 31 al 32. ¿Por qué ha venido esto a nuestra vida? Escuche lo que le dijo el Señor a Pedro. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, para pasarnos por una criba, por una zaranda. Pero yo he rogado por ti. O sea, no voy a sacarte de la zaranda, nada más voy a rogar por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma
a los hermanos. ¿Por qué ha venido esto a nuestra vida? Porque Dios ha permitido que el enemigo zarandee nuestra vida. Cuando un cristiano procura vivir agradándole a Dios, sirviéndole, predicando su palabra, dando buen testimonio de Cristo con su vida, el enemigo querrá demostrar que nuestra fe es fingida, que nuestra confianza en Dios no es real y que en los momentos de angustia, en lugar de adorar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a murmurar en contra del Señor. Eso es lo que cree el enemigo. Eso es lo que cree Satanás. ¿Qué le pasó con Job? Job capítulo 1, versículos del 8 al 12. Escuche lo que dice. Job 1, del 8 al 12. Dice la palabra. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era una persona de buen testimonio, que adoraba a Dios, que hacía para Dios. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y cómo iba Satanás? Bien contento, porque iba a tocar todo lo que tenía. Nada más no toques no pongas tu mano sobre él. Es por eso que en los sufrimientos y aflicciones que vienen a nuestra vida cuando estamos procurando agradar a Dios, cuando estamos sirviendo con fidelidad y con amor, cuando estamos tratando de caminar rectamente en los caminos del Señor, son en esos momentos en los cuales debemos, número 1, adorar a Dios en lugar de murmurar. ¿Qué dice el Salmo 50:14? Salmo 50:14. En lugar de murmurar, escuche, Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza en lugar de decir, de murmurar, de reclamar. Debemos de adorar, de darle gracias a Dios por la situación en la que nos encontramos. Si es problema, gracias. Si es enfermedad, gracias. Si es una situación adversa, gracias. Por eso debemos reafirmar nuestra fe y confianza en Dios a pesar de lo que estamos enfrentando. Segunda Timoteo 1:12. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, a pesar de lo que estamos enfrentando. Dice Pablo a Timoteo: por lo cual asimismo padezco este padecimiento que traigo. Dice, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que en ese que yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay que reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, a pesar de lo que estamos enfrentando. No importa lo que sea, debemos de reafirmar nuestra fe y estar preparados para lo que venga. Por eso debemos de confiar que si Dios ha permitido lo que estamos viviendo, es porque tiene un buen propósito y es de bendición para nuestra vida. Si eso que le está aconteciendo a usted,
si esto que me está aconteciendo a mí, yo sé que Dios lo ha permitido porque Él tiene un buen propósito y es de bendición para mi vida. Escuche Romanos 8:28. Se lo sabe de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? ¿Y qué significa todas las cosas? Todo. Y yo creo que todos tenemos una experiencia de ese todo. Yo ahorita le puedo decir, con este cáncer amo a Dios. ¿Usted qué puede decir? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es por ello que debemos de confiar que si Dios ha permitido lo que estamos viviendo, es porque tiene un buen propósito para nosotros. Es por eso que debemos de declarar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el enemigo. Escuche Romanos 16:20. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Ya la victoria nos la ha dado el Señor y ha sido sobre el enemigo. Dice la palabra, y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La victoria ha sido dada, el enemigo ha sido derrotado. Debemos de confiar en nuestro Señor. No importa lo que estemos pasando, Él tiene poder, Él tiene la autoridad y Él tiene un buen propósito para nosotros. Y en este proceso en el cual estemos, vamos a salir con la victoria y vamos a salir diferentes. Y entonces decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él tiene algo especial para nosotros. Número 3, ¿por qué me está aconteciendo esto? Porque Dios quiere tratar directamente con nuestra vida por causa de nuestra propia soberbia y rebeldía. ¿Por qué me está aconteciendo esto que me está pasando? Porque Dios quiere tratar directamente con nuestra vida por causa de nuestra propia soberbia y nuestra rebeldía. Tenemos que comprender también que muchas veces lo que estamos sufriendo o enfrentando en nuestra vida son consecuencias de nuestras acciones, de nuestras malas decisiones, de la soberbia y la rebeldía que hay en nuestro propio corazón. Y estamos luchando con ello. Y lo que estamos acarreando a nuestra vida son las consecuencias. Es por eso que el Señor tiene que hacernos entender. ¿Y cómo nos hace entender muchas veces? Nuestros errores. Hacernos entender para ver el camino equivocado que estamos siguiendo. En la primaria o secundaria hace, no sé, 30 años atrás, ¿cómo le hacían entender? O sea, reglazos en la mano para que entendiera. ¿Qué dice el Salmo 32:8? Escuche lo que dice el Salmo 32:8. Salmo 32:8. No digo que Dios sea un Dios malo, pero son las consecuencias que nosotros hemos acarreado a las cosas que muchas veces estamos viviendo. Salmo 32:8 dice, te haré, ¿qué? Entender cómo muchas veces. Y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, también las circunstancias que estamos enfrentando vienen como consecuencia de no querer escuchar la palabra de Dios.
de hacer nuestro oído rebelde a la palabra, de no querer saber nada de lo que es Dios, de su santidad, de su propósito, de su palabra, de no querer tomar en cuenta su palabra. Y es por eso que el Señor nos hace llegar a situaciones en las cuales nuestro corazón puede escuchar claramente su voz. Nos hace tocar fondo. Y ahí en el suelo, en el fondo, entonces escuchamos la voz de Dios. Pero ¿para qué llegar al suelo? Oseas 12:14. Mire lo que dice. Oseas 12:14. Escuche. Pero he aquí que yo la atraeré. ¿Y a dónde la va a llevar? ¿Sí lo tiene? 2:14. 12. 2:14. Pero he aquí, yo la atraeré. ¿Y a dónde la va a llevar? Dice, la llevaré al desierto. Y ahí en el desierto, ¿con qué va a trabajar? Dice, hablaré a su corazón. A veces necesitamos ir al desierto. A veces necesitamos que el Señor nos lleve al desierto para hablar a nuestro corazón. Y hay veces que el desierto es muy duro. Hay veces que nos sentimos solos, abandonados. Y que no sabemos qué hacer porque no sabemos el camino que tenemos que recorrer. Pero ahí el Señor está trabajando en nuestro corazón, hablando a nuestro corazón. Y nos está haciendo cambiar, ser diferentes. Y como hijos de Dios, debemos de entender la capacidad, la capacidad de discernir claramente cuando lo que estamos enfrentando es la disciplina del Señor sobre nuestra vida por causa de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, de nuestro mal caminar, de nuestro mal pensar, de nuestro mal hablar. Entonces hay que discernir que estamos dentro de la disciplina del Señor. Hebreos 12 del 5 al 7. Hebreos 12 del 5 al 7. Mire lo que dice. ¿Cómo comienza el escritor a los Hebreos? El versículo 5. Porque somos muy dados a esto. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando nos portábamos mal de chicos y nos arrimaban con una manguera, hay veces que con el de la plancha, el cordón de la plancha, en ese momento pensábamos las acciones que hacíamos. Nomás se nos quitaba el dolor y ¿qué pasaba? Somos muy dados a olvidar. Y el pasaje dice, y habéis ya olvidado la exhortación, la disciplina que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies esta disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Debemos de entender que lo que estamos acarreando a nuestra vida y las consecuencias que estamos viviendo es la disciplina del Señor, para que enderezcamos nuestro caminar, nuestra vida. El Señor nos llama a reaccionar cuando estamos enfrentando su disciplina. Que reaccionemos, que ya no seamos hijos desobedientes, que nos convirtamos en hijos obedientes, porque la disciplina
es dura, es difícil de soportar. Escuche Isaías 1 del 5 al 8. Isaías capítulo 1, versículos del 5 al 8. Escuche lo que dice. Y son dos preguntas difíciles con las que comienza. La primera, ¿por qué quieres ser castigado aún? O sea, ¿te gustan los cinturonazos? Decía mi padrastro, ¿te gusta que te esté pegando? Pues no, no me gusta, pero me gusta hacer travesuras. ¿Por qué quieres ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Fíjese, así nos sentimos muchas veces, pero por las consecuencias que estamos trayendo a nuestra vida, las malas acciones. Estamos abandonados, solos, como una llaga podrida. No hay suavidad en nosotros, no hay venda. Estamos desesperados, pero nos gusta estar todavía haciendo esas cosas malas. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Le gusta que lo castiguen a cada rato? A veces es consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar, para ser diferentes? ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que dice Isaías 1:18, versículo conocido. Isaías 1:18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué debemos hacer? Venir luego. La palabra luego no es después. La palabra luego usada aquí es ya. Venir luego, dice Jehová, para ponernos a cuenta, para que ya no haya más castigo, para que ya no haya más disciplina, para que el Señor aparte de nosotros lo que nosotros mismos hemos acarreado y nos haga un caminar diferente, nos haga una forma de vida diferente, y entonces el mundo vea lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando enfrentamos dificultades, es natural preguntarnos por qué. La Biblia nos ofrece respuestas claras y esperanza para un futuro mejor. Al confiar en Dios y buscar su voluntad, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar propósito para nuestra vida y podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. Volver nuestro rostro una vez más a Dios. Dirigir nuestro caminar una vez más a Dios. Salir de la forma de vida que estamos llevando. Y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Andar como es digno del Señor. Y no menospreciando el nombre de nuestro Señor, sino todo lo contrario. Que nuestra vida le honre, que nuestra vida le glorifique, que nuestra vida le dé gracias y que Dios pueda sentir lo mismo que sintió por Job. Has considerado a mi siervo, ponga su nombre. No hay otro cristiano como él en Nueva Rosita. Que Dios sienta eso sobre nuestra vida. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Reflexione
en su vida. Que Dios le bendiga grandemente.